aleatorio. Pero si trazamos cualquier plano de falla, que es parte de un círculo, en teoría, la técnica consiste en que tenemos que subdividir la masa comprendida entre el plano de falla y el límite del cuerpo de la presa en rebanadas verticales. Rebanadas. Como mínimo, en presas, debe ser algo de 10, 12 rebanadas, como mínimo. ¿No? Pero ese mínimo a veces es muy raro que exista. ¿Por qué? Porque a veces la configuración de la presa y los materiales de los cuales está hecha la presa hacen que se subdividen más rebanadas, como vamos a ver más adelante. Acá lo que interesa es saber del cálculo que se hace para descubrir si va a haber o no va a haber transporte. Está relacionado justamente con la teoría que se llama resistencia al corte. Y la resistencia al corte de cualquier material, no solamente el suelo, está siempre representado por dos parámetros, como les decía: la cohesión y el ángulo de resistencia al corte, o también le llaman ángulo de fricción interna, que también le llaman algunos tipos. Estos son los parámetros más importantes para resistencia al corte. Pero ¿cómo se halla esos valores? Eso se halla a través de pruebas de laboratorio y de campo también en algunos casos. Y la máquina que nos ayuda a hallar esos parámetros es la máquina triaxial. Y la máquina triaxial tiene componentes de partes que es necesario entenderlas y saber cuáles son. ¿Por qué? Porque de esto depende el tipo de prueba que uno quiere hacer para hallar el valor de C y B. ¿Y de qué depende eso? Depende de muchas situaciones, especialmente en el material térreo, es decir, las tierras. Las condiciones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque un suelo puede estar húmedo, puede estar seco, puede estar saturado. Fíjense, ahí tenemos tres situaciones del suelo. El concreto, ¿no? También puede estar húmedo, puede estar seco y puede estar saturado también. Es decir, ahí entra en juego lo que le llamamos la presión de poros. La presión de poros es más peligrosa en las presas de tierra que las presas de concreto, porque queramos o no, el agua atraviesa el concreto, como ya hemos visto. Por eso es que en grandes presas se coloca una pantalla de drenes, como ya hemos visto, para evitar que el agua ataque esta zona de la presa, ya que acá, si no hubiera esa pantalla, el agua atraviesa la presa. El LFS está bien arriba, por acá. Y si tenemos cargas de 100 metros de columna de agua o más dentro de la presa, basta que encuentre el agua una pequeña abertura de concreto y lo abra. Ese es el peligro. Por eso es que se pone la pantalla de drenes en grandes presas, ¿ya? Para evitar eso. Y con eso nos olvidamos de que el concreto esté saturado en esta zona. Entonces, en presas no interesa mucho de que el concreto esté húmedo, seco, saturado, sino que simplemente se lleva al laboratorio, la probeta y se somete a una prueba de repente que sea triaxial o simple, nada más. Pero en presas de tierra las cosas son diferentes. ¿Por qué? Aunque le pongamos una pantalla de drenes, el agua siempre pasa, ¿verdad? Siempre pasa. Y ya sabemos dónde debe estar ubicado el tren, entre las presas de tierra. Pues hasta ahí, la presa siempre va a estar con agua.
Por más que quisiéramos, el agua atraviesa la presa y solamente cuando llega al filtro drain, recién el agua se va. Pero gran parte del cuerpo de la presa ya está sometido a presión de poros. Entonces, por eso es que la presión de poros puede solamente hacerse presente de forma artificial en una prueba triaxial. ¿Y cómo se logra eso? Acá observamos una triaxial en la figura, ¿no? En principio tenemos que la máquina triaxial consiste fundamentalmente en lo siguiente. Acá observamos la muestra de suelo, claro. Pero esa muestra de suelo está dentro de una membrana cilíndrica. Acá dice de membrana de goma, ¿no? Dentro de esta membrana está el suelo, está la muestra cilíndrica de los suelos. ¿Qué más? Resulta que cuando nosotros compactamos un suelo que está húmedo, el agua que está en los poros se sale. ¿Ya? Se sale. Ustedes se lo dan alguna vez, cuando están caminando por suelo húmedo, pisan y el agua sale, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar acá también. Pero esa agua acá lo recoge estas partes de acá, que son piedras porosas. ¿Ya? Y el agua sabe por qué está sometida a presión. Lo que queremos saber es cuánta presión es la que resiste esa agua para que se salga de ella. Y esa presión de poros. Tiene que haber un mecanismo para medir esa presión, sí. Por este tubito de acá se conecta acá a la piedra porosa, sale el agua. Y se va a algún lugar donde tal vez el agua se salga, o coloquemos acá un manómetro para medir con qué presión sale, para medir la presión de poros. Esto de acá, si ustedes se dan cuenta, se conecta también con otro tubo para medir justamente la presión de poros. Y ese es un parámetro importante en las piezas de hectárea. Así que ya sabemos, tenemos la cámara donde está la membrana que contiene el suelo. Tenemos dos piedras porosas arriba y abajo que permiten conectar también a los conductos para medir la presión de poros. Ese es un aspecto. ¿Qué más? Todo esto está dentro de otra cámara. Y dentro de esta cámara grande hay un líquido que generalmente puede ser agua o aceite. ¿Para qué es eso? Para simular una presión lateral, es decir, para confinar esta muestra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos simulando de que, por ejemplo, acá una rebanada está dentro de otras rebanadas, y una rebanada de una presa resiste fuerzas laterales, de confinamiento también lateral, ¿sí? Resiste carga. El mismo peso de la rebanada es una carga, y las fuerzas laterales son el material que está a su costado. Esas fuerzas laterales están representadas por esta parte, esta presión. Esta parte de color celeste, ¿no? Es un líquido que llaman seguro, ¿no? ¿Ya? Y para saber con qué presión está este líquido, se coloca un manómetro.
Y el pistón representa toda la carga que se viene desde las sábanas. Esas son las partes importantes de una dirección. ¿Bien? Parece así que si colocáramos una muestra, ¿no?, matemáticamente, se supone que la fuerza más importante que va a provocar la falla es la fuerza vertical. Claro. Y acá está en función de esfuerzos ya, fuerza sobre área. Sigma 1 es esfuerzo, que representa fuerza vertical entre el área del cilindro. Y la fuerza de confinamiento estaría representada por la presión, por el esfuerzo y la presión que mide el manómetro. Entonces tenemos tres ejes. Uno que estaría en este sentido, X, este sería el Y, y el Y vertical sería el Z. Pero como el cilindro, ¿no?, representa un cuerpo en el que la posición de confinamiento es igual tanto en X como en Y, solamente el análisis se hace en dos ejes de cualquier cuerpo de ese tipo, en dirección vertical y uno solo en dirección horizontal. Lo más típico es tomar el sigma 1 y el sigma 3, por ejemplo. Dos, o bien el sigma 1 y el sigma 2. Pero estos dos son iguales. El 2 y el 3 son iguales. Tienen el mismo valor. Entonces, de esta manera, tendríamos una representación simple, tal como aparece acá arriba. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la probeta en la cual se aplica una carga vertical, ¿no?, en la que este sigma 3 está actuando en todo alrededor de la probeta. Sigma 3 no solamente actúa ya en forma lateral, sino también actúa en toda la probeta. Si se dan cuenta, el líquido celeste está a los costados, hasta arriba, hasta abajo también. Pues el sigma 3 no solamente está actuando en esta dirección, sino también sobre cualquier carga. Y por eso es que acá, en esta figura, aparece el sigma 3 como parte de la carga vertical también, porque el sigma 3 envuelve todos los cuerpos. Es un confinamiento total. Y sobre esto recién se agrega la fuerza externa del pistón para que provoque la falla. La falla ordinariamente es un plano inclinado, no es un resultado. Siempre, cada vez que se hace un ensayo de una probeta, inclusive de completo, va a fallar, pero un plano que es inclinado. Y ese plano donde ocurre la falla, el corte, hace un ángulo alfa con respecto al lado horizontal. Entonces, resulta que sobre este plano de falla nos interesaría evaluar la fuerza que provocó el corte. Una cosa es la fuerza de ensayo, que está de acá, y otra cosa es la fuerza que provoca el corte. Esta es la fuerza que provoca el corte, la fuerza tau cortando, un esfuerzo cortando. Esto es lo que provocó la falla. Claro, de alguna manera esta fuerza es la que también se ha transmitido, pero este material falla por corte. Entonces nos interesa saber cuánta es la fuerza que provocó el corte. Eso es lo más importante, lo que estamos diciendo acá. A mí me interesa la fuerza que provoca el corte. Es lo que estamos viendo acá en la probeta. Pero en ese plano no solamente va a actuar fuerzas de corte, sino también hay fuerzas perpendiculares a este plano, también hay. Fuerzas normales al plano también existen, claro. Y está simbolizado por este sigma como esfuerzo normal al plano.
que ahora ya nos preocupa el plano de falla más que otra cosa. Y en el plano de falla, repito, hay dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos cortantes y esfuerzos normales del plano. ¿Ya? Estos dos tipos de esfuerzos son los que se toman en cuenta para los análisis. ¿Bien? Pero por otra parte, tenemos esfuerzos bilaterales. Sigma 1 y sigma 3. A través de sigma 1 y sigma 3, tenemos que conocer tau y este valor. A través de estos valores, tenemos que saber cuántos son estos valores. Y ese es el reto de la matemática que hace expresar sigma en función de sigma 1 y sigma 3. Tau en función de sigma 1 y sigma 3. Esto es teoría de resistencia material. Estas son ecuaciones que se deducen de cuerpos en equilibrio, prevenidos, sometidos a esas fuerzas de corte. ¿Ya? Y normal. Esto es parte de la teoría de los usos de resistencia material. Pero acá estamos interpretando qué es lo que significa ya. Y una forma de poder representar gráficamente estas ecuaciones es a través del círculo de Mohr. Es decir, Mohr lo que ha hecho es representar estas ecuaciones por una figura geométrica. Y acá está, representada esas ecuaciones en una figura geométrica. En el eje horizontal están los valores de sigma, ¿no? Es decir, de los esfuerzos normales al plano de falla, ¿no? Y acá está el cortante, que son fuerzas son paralelas al plano de falla. Cualquier valor en el eje horizontal representa un esfuerzo, ¿no? Sobre el plano de falla. Y cualquier cortante es una fuerza cortante paralela al plano de falla. Es lo que dice acá esta figura, ¿no? Y acá está este valor sigma, y acá está este valor tau. Este puntito de acá, ¿sabes qué representa? Representa el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que provocó la falla en este plano. Un punto nomás de este círculo, repito, representa el valor de este esfuerzo normal plano y el cortante para el plano que provocó la falla. Solamente un punto, nada más. Y acá está. Otra situación. Acá tenemos un sigma 3 y el sigma 1. El sigma 1, ¿cuál es? El sigma 1 del ensayo de la probeta. Y el sigma 3 es el confinamiento de la probeta. Esa es la ventaja que tiene este círculo, que acá están tanto los valores de ensayo de la probeta y los valores que provocaron la falla por cortante de la probeta. Esa es la interpretación del círculo de Mohr acá. Pero resulta que solamente tenemos un punto. Entonces, para saber qué más podemos encontrar, lo que ha hecho también el círculo Mohr y Coulomb, ahora los dos, dicen, vamos a representar la resistencia de un material por parámetros, pero haciendo más pruebas de ensayo, es decir, ya no un círculo, sino otra probeta del mismo material, lo sometemos a prueba, utilizamos otros valores de combinación de sigma 1 y sigma 3 hasta que se rompa la probeta y dibujamos otro círculo. Y podemos inclusive también hacer más ensayos, combinando sigma 1 y sigma 3
cambiamos sigma 1, cambiamos sigma 3 y nos da otro círculo. Por eso es que para hacer un ensayo de un material necesitamos diferentes muestras del mismo material. ¿Para qué? Para encontrar diferentes círculos del mismo material. ¿Y para qué sirve eso? Justamente para trazar una tangente de los círculos. Una línea tangente que no es una recta, sino que al final, a mano alzada, uno ya traza aproximadamente una recta. Porque se ha demostrado en los laboratorios que cada vez que hacemos ensayos de probetas, este es un círculo de falla, acá hacemos otro, acá hacemos otro, y acá otro, ¿no? Y hasta podemos seguir haciendo más. Si trazáramos todos los puntos donde ocurrió la falla, acá, por ejemplo, ¿no? Si trazáramos esta línea, generalmente no es una línea recta, es una línea más o menos curva e irregular. Entonces, para poder tener una línea recta, lo que se hace es trazar los puntos más próximos a esta línea para que simbolice una línea recta. ¿Esta línea qué representa? Representa diferentes puntos de falla del material. Esta línea recta representa diferentes puntos de falla del material. Representa diferentes combinaciones de carga del material. Esa es la ventaja de esa línea recta. Ahora sí, esa línea recta está representando al material en diferentes condiciones de carga. Entonces, es mejor hablar de esa línea. Y esa línea recta, matemáticamente, por geometría, nos interesaría saber cuál es su ángulo. Nos interesaría saber cuál es el valor con el que corta a este eje vertical. Esos son los parámetros que se utilizan en la resistencia de materiales al corte. Este ángulo y esa intersección llamada cohesión. Y físicamente la cohesión la dan a entender como que es, diríamos, la resistencia que tienen las partículas de despegarse unas de otras. Por ejemplo, ese valor C se interpreta de esa manera, ¿no? Como que las partículas están pegadas y se desprenden entre sí, y ese es el valor de C. Pero el valor de phi representa más fricción, ¿no? Por eso cohesión representa que las partículas están pegadas por fuerzas eléctricas, etc. Y cuando falla se desprenden. Pero aparte de ello hay fuerzas de fricción de partículas también. Partículas sobre partículas se friccionan y esa fricción, esa trabazón hace que el material no se rompa, pero se logra romper cuando ya no hay esa resistencia de fricción. Y esa fricción está representada por este ángulo, ¿no? Por ese ángulo. ¿Y por qué? Porque cuando he hecho pruebas con materiales de arena solamente, resulta que los círculos de ensayo de laboratorio más o menos tienen una configuración de este tipo. Tal que cuando trazan las líneas, esta línea de acá, esta línea de acá, siempre tiende a acercarse a este punto. ¿Claro? Cuando prueban arenas, gravas, por ejemplo, o materiales que tienen más arena y grava que arcilla,
siempre esa línea trata de acercarse a este punto. Por eso es que acá C es prácticamente 0. Y acá el ángulo es el único que tiene valor. Por eso es que dicen, las arenas no tienen cohesión. Por esto, las arenas más tienen fricción, resistencia por fricción. Pero un material que está compuesto por arcilla, limos, arenas, gravas, todo lo que quieran, tiene un comportamiento de este tipo. Tiene fricción y tiene cohesión. ¿Por qué? Porque en su composición tienen arcillas. Por eso. Entonces, el concreto, por ejemplo, ¿tiene arcilla? No, ¿verdad? No, porque sí, pero tiene cemento. Y el cemento justamente produce cohesión. ¿Ya? Fíjense. Es decir, tiene arena, tiene grava, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hace que se peguen los materiales? El cemento. Entonces, queramos o no, el concreto tiene dos cosas. Tiene cohesión y tiene fricción. Esas dos cosas tienen concreto. Ahora sí, resulta que esos parámetros se pueden llevar matemáticamente a la ecuación de la línea recta. Esa línea es una línea recta y esta es su ecuación según la geometría, ¿no? Pues esta ecuación representa la ecuación de esa línea. ¿Y qué es lo que nos dice esta ecuación? Que la resistencia al corte, miren acá dice, la resistencia al corte de un material es igual a su cohesión más el esfuerzo normal al plano de falla por la tangente del ángulo de fricción. Eso es lo que nos dice la ecuación de esta recta. Y acá está. Esa es la ecuación que rige para cualquier material que queremos estudiar por cortado. Entonces, de este estudio importante es el que nos habla la Autoridad Nacional del Agua. Nos dice, calcule usted el cortante para ese material, ¿no? Pero resulta que esta ecuación proviene de esta recta. Pero ahora estamos interesados en hallar el cortante, pero en este plano de acá. No es una probeta, no es una presa, es un plano, etc. Y ahora estamos interesados en evaluar esa fuerza que ya no es del laboratorio. Entonces, cualquier cortante se puede calcular con esta fórmula, cualquiera. No del laboratorio solamente, sino también de cualquier estructura. Solamente hay que saber cuánto vale C y cuánto vale su valor. Y obviamente el parámetro de eso para entender cómo se maneja esta ecuación. Entonces, lo que nos tiene que dar el laboratorio es C y Phi obligatoriamente. ¿Ya? C y Phi obligatoriamente. Eso tenemos que conocer. Pero ya sabemos qué significa C y qué significa Phi. ¿Ya? ¿Y cómo es que podemos calcular el esfuerzo cortante? También según esta ecuación. Por eso era necesario primero entender esta parte para poder interpretar la estabilidad del deslizamiento y las presas de concreto, y para poder también entender qué es lo que nos dice, ¿no?, esta tabla. Factores de seguridad mínimo
al deslizamiento para peces de gravedad. Ahora sí vamos a entender un poco más esta situación. ¿Qué significa el 3? ¿Por qué nos dicen qué pasa cuando usted calcula el vector del deslizamiento pico? Es 3. Pero cuando usted no tiene pruebas de laboratorio. Es decir, yo voy a hacer un proyecto de una presa de concreto y digo, bueno, la roca está ahí, claro, ¿no? Pero tengo que hacer perforaciones, me cuesta mucho dinero, ¿no? O tengo que utilizar un concreto tal y necesito también saber cuánto es el C y el phi, también el concreto. Entonces, yo me voy a tablas de bibliografía y obtengo de algún libro que me diga, mire, para este tipo de roca, usted puede utilizar un C y un phi de este valor. ¿Ya? Bien. Y me dice, para este tipo de concreto, usted puede utilizar un C y un phi de este valor. Eso significa, primero, sin pruebas. Se voy a escoger de la bibliografía un C y un phi, tanto para el concreto como para la roca de la bibliografía. ¿Ya? Ahora sí me dice, calcule sus fuerzas para condición usual. ¿Ya? ¿Saben cuáles son las fuerzas? Para condición usual. Calculamos las fuerzas. Y ahora sí, con eso, calcule el factor de seguridad. Calcúlelo. Ahora sí, vamos a ver cómo se calcula el factor de seguridad al deslizamiento. ¿Con qué fórmula se va a calcular el factor de seguridad al deslizamiento? Para ello vamos a entender primero lo siguiente. Mira, ¿qué pasa cuando estas fuerzas son iguales? Las fuerzas cortantes de acción y las resistentes que van a estar en función de ese equilibrio son iguales. Por lógica están en equilibrio. Por lógica no va a haber deslizamiento. ¿Sí? Claro. Si es que esas fuerzas son iguales, no va a haber deslizamiento, o sea, va a estar en equilibrio. Y está muy bien. Es lo que queremos. Pero ¿qué pasa si el C y el phi que hemos escogido no fueron los adecuados? ¿No? Para la roca que está en el campo. Y para el concreto que todavía no existe en la presa. Eso significa que es una probabilidad de habernos equivocado y escoger los valores correctos. Entonces, en otras palabras, vamos mejor a suponer que esta resistencia va a ser menor que la actual. ¿Qué tanto menor? ¿No? ¿Qué tanto menor vamos a suponer que esta fuerza es menor que esta? O a la inversa. Vamos a suponer qué tanto mayor es esta fuerza que esta. Tenemos que ponernos en un escenario crítico en la que, por habernos equivocado tanto, mejor